Ha comenzado la transición, recién mostrábamos la primera fotografía de la reunión entre Alberto Fernández y el presidente electo Javier Milei. El tema es que, claro, hay un montón de incertidumbres acerca de lo que va a pasar en la economía en estas 2 semanas y media prácticamente que quedan hasta que asuma el nuevo gobierno y lo que va a suceder después. Milei ha dicho algunas cosas que son importantes, ya que, por ejemplo, antes de avanzar con el plan para dolarizar, ha dicho que sí o sí debe resolver el tema de las LELIQs. También ha aclarado que no va a aplicar un plan Bonex, como el que recordábamos ocurrió cuando asumió Carlos Saúl Menem allá en el 89. Ha dicho que va a privatizar YPF, que va a privatizar los medios de comunicación del Estado Nacional y algunas otras cosas. Ha dicho sobre lo de YPF, es importante, ¿no? Porque además está aumentando el combustible y uno se pregunta si la opción va a ser esa, digamos, de llevar a los precios internacionales del combustible, lo que generaría, por supuesto, un aumento de los precios que pagamos hoy. Todas estas cosas son incertidumbres, José. Le pedimos que con su habitual docencia y paciencia nos explique algunas cosas y yo comenzaría a preguntarle por el problema de las LELIQs. ¿Qué son las LELIQs? ¿Cuál es el verdadero problema que traba toda la economía, ¿no? Ahora, las LELIQ es deuda que el Banco Central tiene fundamentalmente con los bancos. Los bancos, todos los depósitos que reciben y no le pueden prestar o a los privados o al sector público, digamos, mediante lo que son préstamos al tesoro o compra de bonos, el excedente de esos pesos los toma el Banco Central a una tasa muy elevada. Las LELIQ hoy son 22 billones de pesos, o sea, millones de millones, y eso genera una tasa de interés, obviamente, elevada para las posibilidades o sea, por necesidad, porque la inflación está alta, pero también una tasa de interés muy elevada para el Banco Central, que se conoce como déficit cuasi fiscal. Ese déficit cuasi fiscal es muy relevante. Hablamos de 1,5 billones aproximadamente por mes que hay que pagar de intereses. Lo que dice Milei es cierto, no solamente no puede dolarizar, sino que además no puede sacar el cepo sin solucionar el problema de las LELIQ. ¿Por qué? Porque las LELIQ lo que son la forma que tiene el Banco Central de quitar los pesos excedentes de la economía, que la economía no está utilizando. Entonces, si él dolarizara, ese monto no lo tiene, no tendría cómo reemplazarlo por dólares, y eso haría que el tipo de cambio se fuera a las nubes. Por eso me parece que alguna vez lo charlamos con vos, Javier, y con tu audiencia, diciendo que dolarizar sin dólares era una utopía y de un riesgo hiperinflacionario muy grande. Bueno, lo que a Milei le sirvió para ganar las elecciones, para la campaña, ahora a la hora de gobernar, obviamente sabe de la restricción que eso implica. Así que hasta que no solucione las LELIQ, por eso es que algunos candidatos, entre ellos Melconian, decía que si vos querés dolarizar sin dólares, lo que tenías que hacer con todas esas LELIQ era una especie de plan Bonex, que muy bien y muy oportunamente Milei ya lo descartó. Dijo, vamos a garantizar los contratos. Entonces esto lleva tranquilidad a los depositantes en pesos en primer lugar. Y en segundo lugar, obviamente que demora no solamente la dolarización, de la cual ya casi no habla, sino fundamentalmente la quita del cepo. No se puede ir a una unificación cambiaria sin cepo a partir del 11 de diciembre, como sería tal vez lo deseable para una persona con la visión que tiene Milei de la economía, pero claramente eso no se podría hacer si no soluciona la LELIQ. Las LELIQ no son fáciles de solucionar, porque lo primero que uno tiene que hacer para solucionar el problema de la LELIQ es bajar el déficit fiscal para no seguir financiando con pesos que terminan en el LELIQ, y por otro lado deberían mejorar las expectativas de la gente para que la gente, todos nosotros, querramos tener más peso en el bolsillo, porque la demanda de dinero también ha caído. Así que no lo puede hacer en el corto plazo. Me parece que es completamente racional que presente un plan
integral de estabilización con coherencia fiscal y monetaria, de tal suerte que mejore las expectativas. Si mejora las expectativas, le va a ser más fácil avanzar con medidas para ir de a poco solucionando el problema de las LELIQ. Hoy no lo puede solucionar de un día para otro sin avanzar sobre la violación de contratos. Ha dicho que eso no lo va a hacer, con lo cual se postergará la dolarización por algún tiempo, posiblemente sea una reforma de segunda generación, como le gusta llamar a él, para todo lo que tira para adelante, digamos, o por otro lado, demorará incluso la unificación cambiaria con un cepo que va a seguir estando estricto, por lo menos hasta que consigan un préstamo puente lo suficientemente vigoroso como para poder liquidar todos los dólares que están retrasados y lo que necesita la economía para funcionar, para importar y no se afecte la producción, y además para poder llegar a mayo. Acá el gran desafío es llegar a mayo, que es cuando comienzan a entrar los dólares de la cosecha. José, ¿cómo te va? Buen día, Cristian te saluda. Entre algunos de los anuncios que hizo el presidente electo fue la privatización de YPF. ¿Esto qué implicará? ¿Van a aumentar los precios de las naftas a nivel internacional, llegando hasta el nivel internacional? A ver, en función de lo que Milei planteó y la ciudadanía votó, es una desaparición prácticamente de los subsidios, con lo cual el combustible tiene que aumentar independientemente de quién sea el propietario de YPF. Esto es, en el mundo la nafta vale aproximadamente $1 el litro, un poquito menos, y acá vale 25 centavos, depende de qué dólar tomes, o 30 centavos de dólar, pero si vos te pones a ver, la mitad de eso además es impuesto, así que el valor del combustible en Argentina está muy por debajo de lo internacional, con lo cual me da la sensación que algún acuerdo terminará arreglando con las petroleras, pero de a poco el precio del combustible tendrá que reflejar, como el resto de los precios de la economía, el valor que corresponde tenga, ¿no? El mayor problema que tiene esta economía es que tiene los precios relativos completamente distorsionados. Una botella de gaseosa vale 2.000 y pico de pesos o 1.000 y pico de pesos, y un litro de nafta vale 300. Claramente hay que tener una distorsión de precio relativo muy grande. Entonces digo, esto en algún momento se tiene que solucionar, porque de lo contrario es o falta de combustible para la producción y para el funcionamiento, o por otro lado un aumento de subsidios, ¿no? Así que en el desafío del plan de estabilización que hablábamos recién está la reconfiguración de los precios relativos, y eso lamentablemente en una primera instancia va a ser inflacionario. Así que a una inflación elevada como la que tenemos ahora, con remarcaciones que ha habido durante el fin de semana, hay que esperar que después del 10 de diciembre, en caso de que Milei presente un plan de estabilización que corrija precios relativos, entre ellos tarifas, también se traslada inflación. Lamentablemente la mala noticia para los televidentes es que la inflación va a seguir alta. Bien, en un proceso hasta que pueda comenzar a declinar. Volviendo al punto entonces, para ver si me quedó claro, se privatiza YPF, se quitan los subsidios, por lo tanto va a tener que aumentar el costo del combustible. ¿Es así entonces? A ver, yo creo que primero se quitan los subsidios y después se privatiza, porque para privatizar el proceso va a ser un poco más largo, si bien es cierto que podrá vender acciones y demás, pero me da la sensación que el plan de estabilización que debería anunciar el 10 de diciembre, para ser congruente con lo que ha venido planteando, va a haber una quita de subsidio, y eso lo apoyó la gente. Por eso yo alguna vez que hablando con ustedes les decía, probablemente muchos de los que votan por Milei, por el modelo de Milei, cansado, agobiado de lo que fue la gestión del gobierno anterior, no están dispuestos a soportar los esfuerzos o los ajustes que ese programa va a implicar, ¿no? Uh-huh. Así que hay que esperar aumento de tarifas en general y de la nafta en particular, sin lugar a duda, independientemente que luego se venderá o no se venderá YPF, y eso dependerá de las negociaciones políticas. Milei lo ha anunciado, tiene que hacer anuncios en ese sentido, porque es lo que ha venido proponiendo sobre todo durante toda la campaña. Y si bien de la dolarización no habla, daría la impresión que va a prorrogar por un tiempo
la dolarización y va a tener que avanzar con alguna de las medidas que ha venido proponiendo, ¿no? José, ¿y cuál es el peso, estoy hablando en valor dólar, que puede obtener el gobierno, el Estado argentino, vendiendo, por ejemplo, YPF, los medios de comunicación pública, algunas otras empresas que ha estatizado? Digo, ¿le va a servir ese volumen de dinero? ¿Es importante el volumen como para ayudar a equilibrar las grandes deudas que tiene la Argentina? Yo creo que la venta, por ejemplo, de los medios de comunicación, dejemos YPF por un momento de lado porque es la única empresa valiosa que tenemos. Claro. Digamos, y hay un tema estratégico ahí que en algún momento se deberá discutir si sí o no, digamos. Vaca muerta, además. Claro, lo que él está planteando va en línea con lo que propuso siempre y con lo que el 55% de la ciudadanía votó. Entonces ahora no nos podemos hacer los sorprendidos de que no lo dijo, digo. Claro. Obviamente, nos guste o no nos guste, es lo que la mayoría de los ciudadanos argentinos votaron. Y yo creo que él lo sabe y sabe que rápidamente algunos se van a arrepentir, con lo cual por eso dice que las medidas se van a aplicar desde el 10 de diciembre donde no va a haber gradualismo, porque sabe que el tiempo le juega en contra en esto, ¿no? Así, lo que tiene que ver con los medios de comunicación me parece que no es para obtener dinero, sino para terminar con el gasto. Porque según han dicho, en 6 meses han costado 15.000 millones de pesos, ¿no? Son medios que no son rentables, y su gerenciamiento está lejos de ser un gerenciamiento que esté a la altura de las necesidades de un país que no tiene posibilidades de seguir financiando más déficit, donde tenemos necesidades también muy, muy relevantes que no están siendo cubiertas lamentablemente, entre ellas de alimentación de la ciudadanía, de los indigentes y de los pobres. Así que yo te diría que lo de los medios de comunicación, lo de Telam, va más con la ideología que el 55% de la ciudadanía votó, que con un obtener ingresos. Es tal vez disminuir gasto y él necesita plantear en ese plan de estabilización una baja abrupta del gasto para tener confiabilidad de los inversores, mejorar la confianza de los inversores y de esa forma tratar de cambiar esta visión tan negativa que hay sobre la economía argentina. José, ¿qué tal? Buen día, Cecilia te saluda y en torno a esto que estabas mencionando recién, ayer se leían los titulares en los diarios que hablaban de esto, euforia en Wall Street tras la victoria de Milei, las acciones argentinas subieron hasta 42%, se dispararon los bonos. ¿Qué nos significa a los argentinos este tipo de noticias en los mercados financieros internacionales? A ver, a la gente común no le significa otra cosa que dejar de caer a nivel de expectativas en el mercado internacional. Obviamente que los mercados festejan un gobierno pro mercado que dice que va a honrar los compromisos y que avanza con una reducción del gasto público. Esto es de manual, digamos, y esto es lo que han festejado los mercados. Luego hay que ver cómo lo lleva adelante. Hasta ahora, una vez más, Milei ha dicho el qué y todavía no ha dicho ni el cómo ni con quién. Claro. Así que lo que van a estar expectantes los mercados para saber si esa euforia continúa o decae es saber cómo lo va a hacer y con quién lo va a hacer. Y para esto me da la sensación que va a haber que esperar hasta el 10 de diciembre porque me parece que Milei ha estado, inmuido en una campaña que le llevó a ser presidente y ahora me parece que tiene que elaborar ese plan que puede haber tenido pensado, pero que me parece que no lo tiene detallado con el nivel de exigencia que existe una comunicación a partir del 10 de diciembre para tratar de cambiar las expectativas que el mercado tiene sobre la economía argentina. José, respecto al tema de LELIQs, van llegando algunos mensajes que nos dicen respecto a la ingeniería financiera para solucionar los LELIQs. Milei no descartó que deba solicitar un préstamo internacional de 30.000 millones de dólares. Esto genera inquietud, ya estamos pagando una deuda tomada por el gobierno de Macri. ¿Es así? ¿Esto realmente qué implica? A ver, Cristian, lo primero que hay que decir a los oyentes es que desmistifiquen la deuda de Macri como la más alta, porque en realidad el gobierno actual se endeudó mucho más que lo que se endeudó Macri a nivel internacional y a nivel local en términos de dólares. Uh-huh. Así que la deuda con el Fondo Monetario Internacional
que tiene un montón de falencias y que por eso el Fondo Monetario Internacional tiene un montón de concesiones para los argentinos cuando en realidad, porque es responsable de ese sobreendeudamiento que hizo, hoy ya no es la deuda más relevante. Estamos hablando de 40.000 millones y la deuda total que tenemos los argentinos son 419.000 millones de dólares. Estamos hablando del 10%, esto es parte de un relato. Digamos, el gobierno actual se endeudó mucho más. El gobierno actual le debe a los importadores 40.000 millones de dólares. Además, se endeudó en el mercado interno y se endeudó en el mercado internacional. Así que yo diría, digamos, que para que terminemos con este tema, ¿no? Por otro lado, yo creo que Milei puede solicitar 30.000 millones. Digamos, dudo que lo consiga en el corto plazo, salvo que sea un fondo muy especulativo y la tasa va a ser muy alta. No va a ser como el Fondo Monetario Internacional, que es una tasa relativamente baja para lo que se financia en el mercado. Así que yo diría que no le asigno mucha probabilidad, ojalá me equivoque, a ese préstamo de 30.000 millones de dólares que dice Milei está gestionando. Una cosa es lo que uno gestiona y otra cosa es lo que consigue. Ustedes habrán escuchado muchas veces que el propio Massa estaba gestionando préstamos que después terminaron no llegando, digamos. Así que yo diría, esto es como cuando vos gestionás un montón de préstamos, después no te lo terminan liquidando, bueno, claro. Esto es así. Me parece que Argentina tiene una complejidad que alguien antes que nos financie querrán ver. Sí creo que algún organismo multilateral nos podrá dar un préstamo puente hasta que comiencen a entrar los dólares de la cosecha. Esto lo iba a pedir Milei o lo iba a pedir Massa, porque la situación de reserva negativa impide que obtengamos los dólares que necesitamos para funcionar de manera muy precaria, pero para que nuestra industria no se termine parando y que para las necesidades de salud estén cubiertas con insumos importados y demás. Así que yo te diría que sí es probable que algún préstamo puente, por lo menos hasta que entre la cosecha, puede llegar a haber. No descarto que sea o del fondo o de algún organismo multilateral o de algún fondo común de inversión como le supieron dar a la gente de Qatar a Massa, pero siempre hablamos de 1.000 millones de dólares, 1.200 millones de dólares, no estamos hablando de 30.000 millones de dólares. Normalmente, digamos, son montos demasiado elevados y no me gustaría ver un endeudamiento en contra de todas las acciones del Fondo de Sustentabilidad, porque lo que estaría financiando ahí probablemente sea algún fondo buitre que lo que pretende es quedarse con los fondos de las acciones del Fondo de Sustentabilidad. Así que yo creo que a Milei le hace falta presentar ese plan que tenga una ingeniería de mediano plazo y que las reformas estructurales comiencen a partir del segundo semestre, cuando realmente entren los dólares de la cosecha, que siempre han sido bienvenidos, pero que esta vez hay una avidez especial porque la sequía del año pasado nos ha dejado una situación muy complicada en términos de reservas, ¿no? Con reserva neta negativa. Muy rápidamente, José, porque sabemos que tenés otra reunión y que has dejado otra para charlar con nosotros, pero en la experiencia personal tuya, has ocupado también cargos en la banca pública. ¿Cómo te parece que un ministro de Economía va a poder trabajar teniendo un jefe, presidente, que es que va a ser la voz de la economía, ¿no? Que además es un economista formado, digo, ¿se complicará ese vínculo allí? ¿Se podrá trabajar bien? Probablemente Milei termine siendo el ministro de Economía, digamos, real. Esto es un poco lo que le pasó a Kirchner, ¿no? Kirchner claro. Nunca tuvo ministros de Economía muy rutilantes, digamos, salvo cuando... pero digo, yo creo que lo relevante acá va a ser, además de quién sea el ministro de Economía, que ha trascendido algún nombre, es qué plan va a presentar ese ministro de Economía. Y ahí es lo que vamos a estar todo expectante, y Milei ha sido claro que eso no lo va a hacer hasta el 10 de diciembre. Gracias, José Simonella, por la paciencia y por todo lo compartido y la forma. Un abrazo grande. No, muchísimas gracias a usted, que tengan todos muy buen día. Hasta luego.